volveremos a nacer de las cenizas, plantaremos la flor donde no hay nada, y hablaremos de amor donde haya odio, y algún día, moveremos las montañas. Muy bienvenidos todos, es una inmensa alegría poder hacer este encuentro. Les vamos a pedir, antes de empezar, que todos silencien sus micrófonos. Todos los que quieran identificarse también, bienvenidos, pueden poner el nombre y de dónde son, la provincia pongan, o el país. Bueno, muchas gracias a todos por dar estas horas de su tiempo para este hermoso encuentro que podemos tener, por querer conocer un poco más sobre qué es esto. Les contamos muy brevemente cómo es que llegamos acá. Pero antes de eso, bueno, le voy a dar la bienvenida porque hay gente de todo el país. Espero no olvidarme de ninguno. Hay gente de Buenos Aires, de diversas ciudades, de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe, de Chubut, de Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos. No sé si de San Luis también. Y si me olvida alguna, les pido disculpas. Pero también hay gente de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Perú, de México y de España, de Barcelona. Así que, bueno, bienvenidos todos. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, a partir de inquietudes personales, familiares y grupales, sobre todo a partir del año 2018, cuando fue el primer proyecto de ley del aborto, diversos integrantes de la obra familiar nos empezamos a despertar a este tema. Debemos reconocer que estábamos dormidos, por lo menos hasta 2018, y la palabra despertar es importante para que todos la incorporen. Y bueno, obviamente el cachetazo de la ley de aborto nos despertó, que acá estaba pasando algo mucho más grave. Y así, llegando y buscando referentes y bibliografía, llegamos al libro Perspectiva y Ideología de Género del padre Bernardo Olivera. Y entonces, en ese grupo que se conformó, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que tratar de hacer un video, un audiovisual, y empezar a difundir y a hablar del tema, ¿no? Por lo menos para que se generen ámbitos de tratar el tema y después debatirlo honestamente. Y por otro lado, veíamos que en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, en nuestros colegios parroquiales, cómo se está enseñando explícitamente, por ejemplo, la ideología de género, y cómo muchos docentes, muchos directivos no se percataban de lo que estaban enseñando. Entre otras experiencias. Hubo experiencias más dolorosas y más confrontativas. Y bueno, milagrosamente llegamos al padre Bernardo. Él nos abrió las puertas de la abadía, o del monasterio, mejor dicho. Y bueno, hoy estamos acá, y bueno, hicimos este encuentro para empezar a hablar del tema, y bueno, él va a exponer sobre los libros que ha escrito referidos a este tema. Eso es un poco la introducción. Para empezar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a hacer una pequeña oración. Así que los invito a ponerse en situación de oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dijo Elohim: hagamos al Adán a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y dominen en los peces del mar, en las aves del cielo, en los ganados y en todas las alimañas, y en toda sierpe que serpea sobre la tierra. Y creó Elohim al Adán a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Palabra de Dios. Vamos. Y vamos a leer ahora un pequeño texto, es una homilía del Papa, el Día de los Ángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, una homilía del año 2014. Satanás intenta destruir a la humanidad, a todos nosotros. Tantos planes, quitando nuestros pecados, tantos y tantos proyectos de deshumanización del hombre, son obra de él, simplemente porque odia al hombre,
y es astuto. Ya lo dice el Génesis, es astuto. Presenta las cosas como si fueran buenas, aunque su intención es la destrucción. En sus planes de destrucción, Satanás inventa excusas humanísticas, pero que van en contra del hombre, contra la humanidad y contra Dios. La lucha es una realidad diaria de la vida cristiana, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestras iglesias. Si no se lucha, seremos derrotados. Afortunadamente, el Señor dio esta tarea principalmente a los ángeles, luchar y vencer. Qué bonito es el canto final del Apocalipsis, porque después de esa lucha dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, con estas palabras vamos a dar inicio y le damos la bienvenida al Padre Bernardo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos para comenzar. Y digo buenas noches porque, como pueden ver, acá está bastante oscuro y estamos al final, para mí, al final del día. Seguramente ustedes todavía el día estará en pañales, pero para mí, para los monjes, somos como las aves diurnas que desaparecen en la noche para volver a aparecer a la madrugada. No sé exactamente cómo acepté de dar esta charla, pero acá estamos. Me presento simplemente como un monje. Ahora, cuando uno entra al monasterio, un monasterio de clausura, yo entré en 1962, hace ya algunos años, no sabe bien exactamente qué va a pasar, pero puede presuponer que va a vivir una vida claustral, lo cual significa en un monasterio, sin salir, sin necesidad tampoco de salir. Ahora, por esas vueltas de la vida, mi situación fue un poco diferente. En este caso puedo decir que soy un monje bastante anormal, al menos desde la perspectiva de la clausura. ¿Cómo entré en el tema de la ideología de género? Bueno, yo entré por el diablo, si lo digo así, sencilla y francamente. Entré por el diablo en el sentido que una vez, a raíz de cierta consulta, tuve que dar unas respuestas y eso terminó en un libro que se llama Líbranos del malo, el combate espiritual. Ese libro se continuó, ahí lo están viendo en pantalla. Pueden ver a un Cristo que tiene en su mano la iglesia y con un gesto de imperio, un gesto de total paz y omnipotencia, arroja a los demonios al fondo del abismo. Hay un pequeño diablito que se agarró del borde y no se quiso dejar caer, y entonces hay un ángel que, aunque es todo muy pequeñito, lo está encadenando para arrojarlo al abismo. Entonces es muy claro el poder de Jesucristo en relación con el espíritu del mal. O sea, nada que temer, ha sido vencido, nos hace participar Jesús de su victoria. Pero al mismo tiempo sigue molestando. Y sigue molestando para drama de sí mismo, porque a través de su mal quehacer, Dios saca mayores bienes. Bueno, ese libro se continuó con un segundo libro que se llama Armas ocultas de Satanás, ocultismo y cristianismo. La pregunta que subyace al libro es simplemente, si yo fuera un diablo, un diablito, ¿qué haría para molestar a la humanidad? Bueno, lo que haría sería todo lo que se encuentra en ese libro, que va desde la magia, la superstición, pasando por el espiritismo, hasta llegar a la ideología de género, que de alguna manera implica un tipo de destrucción del ser humano.
Terminado ese libro, con el último capítulo sobre la ideología de género, dije, este es un tema que merece mayor profundización. Entonces tomé el capítulo y lo amplié en un tercer libro, que lo están viendo en pantalla, Perspectiva e ideología de género. En este tercer libro traté de profundizar el tema de la biología de género y al mismo tiempo de salvar la perspectiva de género en cuanto a instrumento de análisis social. Y esto me parecía muy importante porque hoy día ciertos feminismos muy radicalizados se han apoderado de la perspectiva de género, la han viciado en sus mismos principios y se presentan como si fuese teoría de género. Pero como está viciado el principio y al mismo tiempo se trata de imponer por medio de la fuerza o por medio del Estado, por medio de las leyes, etcétera, ya no tiene nada que ver con un instrumento de análisis social. Es más bien un instrumento de imposición social. Terminado ese libro, me pareció que habría que ampliar todavía más el panorama y presentar un cuadro más amplio, en lo cual se ubicaría la ideología de género. Y así nació este último libro, Signos de los Tiempos, Fraternidad Solidaria o Globalismo Excluyente, Poder y Servicio. Si pueden ver el icono de la tapa, en la tapa se presenta un icono con dos imágenes, la imagen de la fraternidad y el servicio, lavando los pies de los discípulos, y en el otro lado encontramos un ecce homo que tiene en su abdomen el mundo, como protegiéndolo y siendo él la víctima de un escarnio de una serie de personajes bastante peculiares. También en ese mismo icono del ecce homo hay una forma, Gestalt, que está en un segundo plano y que representa simplemente a Lucifer, al diablo, a Satanás, al enemigo de la naturaleza humana, como debería ser, en forma de Baphomet, es decir, de un macho cabrío. Quiere decir que todos estos 4 libros son un libro, por así llamarlos, una especie de teología de la historia. Y digo una especie porque tampoco me atrevo a ir demasiado lejos en las afirmaciones de este tipo. Esta teología de la historia trata de la historia de salvación, en lo cual tenemos el Señor Dios, que es verdad, amor y vida, y que obra comunión. Tenemos al maligno, que es mentira, odio y muerte, y obra división. Y nosotros, que vencido ya el maligno por la Pascua de Jesús y salvados por Jesucristo, tenemos que optar de adherirnos a Jesucristo, consintiendo en su salvación, o no consentir y por lo tanto quedar a la deriva. En el fondo de todo esto hay evidentemente una fe en la creencia del espíritu maligno, claro está. Para mí es un dato fuerte de la fe cristiana que si lo sacamos quedaría sin explicación una cantidad de cosas de la historia de la humanidad. En 1972, el Papa Pablo VI, en una catequesis, dijo palabras muy fuertes y muy precisas a este respecto en un momento de crisis de fe sobre la Eucaristía, sobre los sacramentos y también sobre la presencia del espíritu del mal. Como si el espíritu del mal fuera simplemente una proyección del inconsciente, una creación de nosotros mismos, pero que no tuviese entidad en sí misma. Y dijo a este respecto Pablo VI, ¿cuáles son hoy las necesidades más grandes de la Iglesia? Una de las más grandes necesidades de la Iglesia es la defensa contra ese mal que llamamos demonio. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia,
un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible de realidad, misteriosa y temible. Se aparta del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien rehúsa conocer su existencia o quien hace de él un principio autónomo, sin tener origen de Dios, como toda criatura, o si lo explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestros malestares. Bueno, no quiero abundar en esto porque no es precisamente el tema, ¿no? Creo que a todos les queda claro que cuando hablamos del espíritu del mal, del maligno, de Satanás, en el contexto del combate espiritual, personal, todos admitimos que, aparte de nuestra inclinación, la concupiscencia que nos hace cómplices del mal, algunas veces hay una fuerza más grande que nos tienta. Ya en los primeros capítulos del Génesis se nos habla precisamente de eso, de Satanás como el tentador. A medida que vamos abriendo más el panorama, el discernimiento de la obra del espíritu del mal es más difícil de hacer y entran muchas variables. Pero no obstante, el espíritu del mal está operando en la historia de la humanidad. Gaudium et Spes, documento del Vaticano II, lo dijo con toda claridad en 2 o 3 pasajes. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como un combate, y por cierto dramático, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándolos interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que lo retenía en la esclavitud del pecado. Bien, yo quería explicar con todo esto que he dicho, quizá demasiado, cómo llegué a la ideología de género. Yo llegué gracias al diablo, para decirlo de alguna manera. Y de ahí esos 4 libros. Son libros bastante matizados. Ustedes saben que el monaquismo occidental es principalmente benedictino y que Benito de Nursia se caracteriza, aparte de por el lema de la paz, también por el nequid nimis, es decir, nada en exceso. La realidad no está en un polo o en otro, la realidad está entre los dos. Nada es blanco-negro. La gama de los grises es infinita y es ahí donde está la densidad de la realidad. Entonces, cuando hablamos del espíritu del mal, hay que tener en cuenta todo esto. Estos libros siguen un par de principios, y esto me parece importante decirlo. Hoy día es políticamente correcto excluir la visión de fe y la religión de los acontecimientos temporales, sobre todo de la política. Y así se fomenta un divorcio entre la fe y la vida. Y este es uno de los más grandes errores de nuestra época. La fe, el domingo, reducido a la celebración eucarística. La vida, el resto de la semana, con poca conexión con aquello que creo. El segundo principio es que los 4 hablan de la dimensión religiosa y teológica de la existencia y al mismo tiempo de las realidades terrenas y humanas. Yo simplemente me ubico como un observador. Sí, yo no soy un científico. Yo simplemente he estudiado Sagrada Escritura, teología, etc. Y luego la experiencia que se adquiere viajando, simplemente. Algo totalmente ajeno a lo que sería mi vocación de por sí. Pero fue un servicio que el Señor llamó a hacerlo y así fue. Esto significa que si esos libros tratan de religión y teología y de realidades terrenas y humanas, puede ser útil para creyentes y no creyentes.
Ahora, obviamente, yo me ubico entre los creyentes. Bien, eso por explicar cómo llegué al tema. No sé si tendrá mucha importancia, pero por lo menos es la perspectiva y el enfoque del cual yo me muevo. Dicho esto, ¿cómo vamos a continuar? He seleccionado una docena de temas. Es muchísimo, evidentemente, una docena de temas. Algunos los voy a pasar muy rápido, en otros me voy a detener un poco más. Estos temas se pueden agrupar en 3 grupos. Un primer grupo sería la mirada a la realidad. En esa mirada a la realidad habría que comenzar esclareciendo qué entendemos por ideología de género, previamente qué entendemos por categoría o perspectiva de género en cuanto a instrumento sociológico, y qué entendemos por ideología sin más. Eso me parece importante para saber de qué estamos hablando. Un segundo punto, hablar de la revolución sexual que ha creado la imposición de la educación sexual integral, el famoso ESI, que se ubica dentro de una serie de revoluciones que comienzan más o menos en el 1900, en una forma increyendo, como una gran ola que se va cargando de nuevos elementos. Nosotros estamos ahora, desde hace unos 10 años, en esa fase de la revolución sexual del ESI. De ahí pasaría yo a los jalones históricos, cómo se configura este fenómeno, cómo las imposiciones de los diferentes estados, y además de organismos internacionales, han ido haciendo propio e imponiendo este tipo de concepción de la realidad ideológica, cuáles son sus objetivos y sus fines, y cuáles son sus principales agentes. Todo eso sería una mirada a la realidad. Y como digo, me detendré en algunos puntos y otros los pasaré más rápido. Un segundo bloque sería la perspectiva cristiana. Es decir, ¿qué pretendió Jesucristo en su momento? ¿Y qué ha dejado en herencia? Y en segundo lugar, cómo la Iglesia, a través del magisterio pontificio principalmente, pero también episcopal, y también con algunos de sus organismos vaticanos, como la Congregación para la Doctrina de la Fe, etc., ha salido al paso al problema de la ideología del género. El tercer bloque ya sería otro tipo de enfoque, sería algo más práctico. Sería la defensa y la ofensiva y la esperanza y la oportunidad que nos brinda este fenómeno. Entonces, a ese respecto, habría que hablar de cuáles son las principales armas de resistencia, establecer una estrategia para el combate espiritual y cultural, terminar finalmente con una palabra de esperanza e indicar que todo esto es una oportunidad para un bien mayor. Bueno, no sé si he sido demasiado prolijo y los he aburrido con el programa. Me parecía importante presentar el menú para que se sepa a qué atenerse, ¿no? Es decir, son varios los platos, algunos serán más rápidos, es decir, tendrán menos comida, será grande el plato y chica la comida, y otros serán un poco más suculentos porque los considero más importantes. Entonces, comenzamos con las definiciones previas. ¿Qué sería la perspectiva o la categoría o la teoría de géneros? Bueno, es simplemente una herramienta conceptual de análisis sociocultural. Y lo que muestra, o para qué sirve esta herramienta, para resaltar las diferencias entre varones y mujeres que no solo se dan por la determinación biológica, sino que se dan también por factores culturales, los roles que las culturas asignan a los diferentes sexos o géneros. Fíjense de que esta herramienta parte de la base de la distinción biológica, es decir, lo que nos da la naturaleza humana, y luego estudia la dimensión
cultural, sabiendo que la dimensión cultural es modificable, mientras que la dimensión de la naturaleza, de la biología, no es modificable en sí misma. Ayuda esta teoría a comprender que la vida de las mujeres y los varones puede modificarse en la medida que no está determinada por la naturaleza. Más específicamente, la aplicación de esta perspectiva de género en los estudios sociológicos ayuda a discernir cómo se ha dado una discriminación de la mujer, cuáles son los medios para erradicarla. En el fondo, lo que afirma es que toda persona humana es digna simplemente por ser persona. Y nosotros desde la fe agregaríamos, y además, por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Esto por lo que hace al instrumento conceptual de análisis sociocultural que llamamos perspectiva o categoría de género. ¿Qué es una ideología? Yo uso el término, que podría tener otras acepciones, de esta manera. Es un sistema de pensamiento coherente, clarificador desde su intencionalidad, operativo, que da cierta evidencia y motivación para solucionar cualquier problema. Pero al simplificar la realidad, muchas veces la ideología suplanta la realidad y luego impone sobre las personas esquemas mentales ya preestablecidos. Se convierte así en un tipo de corsé mental. La premisa ideológica falsa es esta: la idea es más importante que la realidad. Lo que el Papa Francisco dice con cierta frecuencia, ¿no? Cuando la idea es más importante que la realidad, tenemos que forzar la realidad para meterla dentro de la idea. Y eso es ideológico. Y otra forma de decirlo: la ideología es una verdad que se pasó de rosca. Y al pasarse de rosca, rompió el tornillo. Al romper el tornillo, se convirtió en mentira. Parte de una verdad, esa media verdad luego es distorsionada y se convierte en una falsedad. Es así como yo tomo el término ideológico. Admito que puede haber otras acepciones, pero para mi propósito lo utilizo en el sentido que acabo de indicar. Ahora bien, ¿qué sería la ideología de género? Es un fenómeno sociocultural, polifacético, es decir, tiene muchos rostros, es dinámico, va cambiando. De hecho, cuando yo terminé el capítulo que incluí en el libro, me di cuenta que tenía que desarrollarlo, y al desarrollarlo me di cuenta que tenía que enriquecerlo. Ahora que he terminado el libro, se hizo una segunda edición y me di cuenta de que este fenómeno es cambiable, es dinámico, se mueve, crece, se desarrolla en diferentes países del mundo a diferentes velocidades y con diferentes énfasis. En ese sentido, digo, es un fenómeno dinámico y polifacético. Sus objetivos son también varios, según los agentes que están al servicio de la misma. Se dan cuenta que es algo bastante complejo, pero casi todo termina en una finalidad. Y la finalidad es la desconstrucción de la cultura occidental cristiana. Y es eso lo que estamos contemplando. Cuando el Papa Benedicto XVI decía que uno de los grandes problemas de la época era el relativismo, que no había verdades sólidas, consistentes, estaba hablando de esto, una deconstrucción de la cultura occidental cristiana. En otras palabras, se nos dice que no nacemos mujeres y que varones y mujeres nos autoconstruimos. Esto significa que la cultura, el quehacer,
la humanización ha suplantado la naturaleza humana. Esta suplantación es grave, porque en cuanto yo niego la naturaleza humana, que es aquello con lo cual nacemos y venimos dotados para vivir y ser, a quien estoy negando en el fondo es al creador de la naturaleza humana. Estoy negando a Dios. Miren qué simple. Si yo me hago a mí mismo, entonces yo no preciso a Dios. El Dios creador está en crisis. La cultura, el género, ha suplantado la naturaleza. En este caso, el sexo. Otro de los problemas de la ideología de género es la gran capacidad que tiene de crear neologismos. Es decir, la realidad es que todos conocíamos de una manera, de repente se nos presentan de otra manera, es decir, con una nomenclatura, con unos nombres diferentes. Entonces muchas veces no sabemos bien de qué estamos hablando. Valgan algunos ejemplos. Todos sabemos lo que es el aborto, pero si a nosotros se nos empieza a hablar de interrupción del embarazo no deseado, no sabemos bien de qué se trata, porque lo que se interrumpe se podría volver a retomar, pero en el caso del aborto no se puede volver a retomar. Se anuló esa vida y se acabó, no hay vuelta atrás. Quiere decir que estos neologismos disfrazan las realidades. Otro ejemplo, la contracepción para impedir un embarazo. Se habla de salud reproductiva. Ahora, cuando uno le dicen salud reproductiva, parecería que se trata de curar o de prevenir las enfermedades que tienen alguna relación con el contacto sexual. No, nada que ver, significa contracepción. Se nos habla de muerte digna y resulta de que esta muerte digna no es otra cosa que la muerte procurada de un enfermo o de un anciano. Es decir, lo que siempre hemos conocido con el nombre de eutanasia. El adulterio es la infidelidad conyugal, pero se nos habla de poliamor, es decir, un amor con muchos sujetos y muchos objetos. Entre paréntesis, toda esta doctrina del poliamor, cuando uno busca sus raíces últimas, las encuentra en Simone de Beauvoir, una filósofa parisina de los años 40. El matrimonio. El matrimonio es la unión de un varón y de una mujer que están abiertos a la prole. Pero se nos empieza a cambiar un poco la terminología, es decir, el matrimonio es la unión de dos personas. Quiere decir que ya esas dos personas pueden ser un varón y una mujer, puede ser dos varones, puede ser dos mujeres, etc. Bueno, esta es una característica bastante típica de la ideología de género, ¿no? Es decir, cambiar la forma de referirse a las realidades y ese cambio trae aparejado una cierta confusión y no se sabe bien de qué se habla. Esto lo digo porque hay documentos internacionales que utilizan esta neonomenclatura y uno le parece muy bien porque no sabe de qué se trata. Sintetizando y concluyendo, el feminismo más radical y más combativo se ha apoderado de la perspectiva o teoría de género y ha distorsionado sus fundamentos. Lo ha convertido en una ideología autoritaria e impositiva y que principalmente obra en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación. El Estado, se nos dice, debe legislar a favor de la diversidad de identidades, facilitar la reasignación de género, aprobar el matrimonio igualitario y la educación sexual integral desde la primerísima infancia. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. Ahora, atención, no es que lo estamos viviendo en la Argentina y punto, no.
la estamos viendo en todo Occidente. Y poco a poco va habiendo un tipo de colonización ideológica y esto va pasando hacia Asia, es decir, hacia el Oriente. Nosotros en Argentina en este momento somos como una probeta de ensayo en lo cual algunas cosas ya se han probado y se han aprobado y nos convertimos en exportadores, en colonizadores ideológicos de género para otros países de América Latina. Vamos ahora al ESI, Educación Sexual Integral. En los siglos XX y XXI hubo varias revoluciones sexuales. No es ahora el caso de hacer el listado de todas ellas. La última es la que nosotros estamos viviendo desde hace aproximadamente unos 10 años, es decir, la educación sexual integral, el ESI, promovida también por las Naciones Unidas y sus organismos. Ahora, se trata de un programa ideologizado de salud reproductiva, de derechos sexuales y de familias diversas. Básicamente esos son los tres pilares. Por salud reproductiva, entiéndase anticoncepción y aborto. Por derechos sexuales, libre ejercicio de la sexualidad, niños incluidos, uniones del mismo sexo, adopciones monoparentales, fecundación artificial, alquiler de vientres, etc. Y familias diversas, que pueden ser biparentales, monoparentales, igualitarias. Esto trae aparejado la venta de óvulos, la venta de esperma, etc. Los bancos de esperma. Bien, todo esto como una herramienta. Me refiero al ESI, como una herramienta. ¿Y una herramienta para qué? Bueno, hoy día nos queda claro a partir del 2015 para los objetivos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 se refiere simplemente al desarrollo sustentable, pero entre sus pilares, entre sus 17 grandes principios, uno es precisamente el del ESI, lo que ahora estamos hablando. Todo esto aprobado por las Naciones Unidas, evidentemente. En conclusión, el ESI es una herramienta básica para implantar la ideología de género en una sociedad. El ESI mismo carece de base científica, médica y sobre todo de base moral, y pretende hipersexualizar a los niños y a los jóvenes, promover anticoncepción y aborto y el uso irresponsable del sexo. Ahora, atención a esto. Los diferentes programas en los diferentes países muchas veces tratan de adecuarse a la idiosincrasia de los pueblos, porque de lo contrario sería abiertamente rechazado un programa de este tipo. Entonces no van a encontrar 2, 3, 4 programas de educación sexual integral que sean exactamente iguales. Les voy a dar un pequeño ejemplo. El ejemplo es un botón de muestra. Es uno de los últimos programas que he consultado. Se trata de un programa patrocinado por el Ayuntamiento de Getafe en España. Y tiene como nombre Rebeldes de Género. Rebeldes de Género 2020, es decir, desde el año pasado. Este programa consta de 6 unidades. La primera, despatriarcando el sexo. La segunda, despatriarcando el amor. Tercera, despatriarcando las masculinidades. Cuarta, despatriarcando las parejas. Quinta, despatriarcando el lenguaje. Sexta, despatriarcando los cuerpos. Y al final, el programa explica con toda claridad cuál sería la finalidad última. Y la finalidad última es esta: dinamitar los estereotipos sexistas que limitan nuestra forma de estar en el mundo porque queremos ser libres.
Fíjese esa palabra dinamitar. Es la teoría de ciertos filósofos de la desconstrucción, ¿no? Pero acá la desconstrucción va a la utilización de la dinamita para que no quede traza de lo precedente. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que se dinamita? ¿De qué se quiere ser libre? ¿Cuáles son esos estereotipos sexistas de los cuales se está hablando? Bueno, se está hablando de la cultura occidental. Y la cultura occidental es de raíz cristiana, quieras o no. Es eso lo que se está dinamitando. ¿Por qué? Porque queremos ser libres. Ahora, atención, este mismo programa, cuando uno lo va viendo en sus diferentes unidades, de repente se encuentran cosas valiosas. ¿Qué significa esto? Que se mezclan elementos de ideología de género con elementos de perspectiva de género, de un simple análisis sociocultural. Ni chicha ni limonada, mezclado y a veces no se sabe bien de qué se trata. Entonces, como digo, a pesar de la finalidad dinamitera contra la cultura occidental, hay algunos elementos rescatables. Por ejemplo, cuando se habla del abuso de la mujer, aún dentro del matrimonio, cuando se está contra la pornografía, porque se está denigrando a la persona humana. Es decir, hay cosas rescatables. Entonces, ¿ven por qué es importante el discernimiento espiritual en estos temas? Porque blanco y negro se mezclan. Acá un principio básico, ¿no?, que me parece importante ya mencionarlo, y es este. Las fronteras del bien y del mal no pasan entre las personas, sino que pasan en el corazón de cada persona. Ahí están las fronteras, en cada uno, y no entre. O sea, no hay buenos y malos, sin más. Bueno, volveré sobre eso. He presentado entonces qué entiendo por ideología, qué es lo que entiendo por perspectiva de género como instrumento de análisis sociocultural, y luego qué entiendo por la ideología de género. Y luego aterricé en el tema del programa de educación sexual integral, el ESI, indicando qué es lo que más o menos baraja y cómo muchas veces se adecúan a las idiosincrasias de los diferentes pueblos para poder hacerlo más potable. Algunos jalones históricos. Bueno, si no están hartos, porque ya no sé, yo hablo como una cotorra y a lo mejor ya, bueno, Lucila y Mariano digan, ¿seguimos adelante? Bueno, sigamos adelante. Estos jalones históricos lo que tratan de mostrar simplemente es cómo la actual ideología de género presupone una serie de antecedentes. Antecedentes feministas, antecedentes izquierdistas, antecedentes masónicos, antecedentes políticos, países hegemónicos que controlan el resto del mundo, y un largo etcétera. Entonces yo he tomado algunas cosas que me parecen importantes como datos. Por ejemplo, Simone de Beauvoir. Ella nace en 1908 y muere en 1986. En el año 49, teniendo una cuarentena de años, ella escribe su obra cumbre, El segundo sexo. Y ahí establece, no se nace mujer, se llega a serlo. La biología está subordinada a la cultura y a la sociedad. Así de simple. Habría mucho para decir sobre esta buena señora, ¿no? Cuando ella hace este libro está apuntando al elemento cultural. Y el marxismo de su época, evidentemente, ella como una filósofa bien pensante, era marxista. Pero el marxismo de su época, que era beligerante y que presentaba la lucha de clases, le parecía de que esta versión del marxismo era, no sé, deleteria, que tenía poca fuerza, poco arraigo, etc. Pero, sin embargo, es la que hoy día prevalece, ¿no?
El neomarxismo se mueve en esta línea. Bueno, habría que hablar de Herbert Marcuse, habría que hablar de Pierre Simon, un personaje francés bastante peculiar, ¿no? Que escribe un libro, La vida ante todo. Él era un masón importante y tuvo una altísima influencia hasta en las Naciones Unidas. Luego están otras feministas más radicales, Kate Millett, Shulamit Firestone, Judith Butler, Beatriz o Paul Beatriz, o Beatriz Paul, o Beatriz sin más Preciado, que es contemporánea, y sus obras claves. Y estas obras claves, por lo general, sentaron ciertos precedentes, que luego fueron como recogidos, y al ser recogidos, enriqueciéndose y configurando un cierto organismo ideológico. Ustedes recordarán que hemos tenido desde hace ya bastantes años los encuentros nacionales de mujeres. En el año 2018 fue en Trelew y procuré conseguir la convocatoria al encuentro, a fin de entender un poco de qué se trataba, ¿no? Entonces, le leo las primeras palabras de la convocatoria. Bienvenides a todes, compañeras, mujeres, mujeres trans y trabas, lesbianas, bisexuales, tortas y no binarias, estudiantes, trabajadoras, ocupadas, precarizadas, desocupadas, jubiladas, trabajadoras rurales, campesinas, mujeres de organizaciones sindicales, barriales, de derechos humanos y políticas, autoconvocadas, mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes y de Latinoamérica toda, bienvenidos a Trelew Chubut. Es un cóctel, ¿no? Ahora, lo importante era la agenda de trabajo. Bueno, la agenda de trabajo iba por la línea de la ideología de género, básicamente. Pero tampoco quiero entrar ahora en este fenómeno, porque al mismo tiempo hay que reconocer que estos encuentros nacionales de mujeres, en muchísimos de sus participantes, era gente de perfecta buena fe. Y lo único que se movía era en una línea, digamos, de sociología de género. Y luego se encontraban con que al final, el último día del encuentro, salían para hacer una manifestación por las calles de la ciudad donde se habían reunido y pequeños grupos o grupos relativamente grandes se separaban y cometían todo tipo de desmanes, principalmente contra iglesias católicas y si era una diócesis y había una catedral, contra la catedral. Bien, estamos simplemente haciendo un tipo de revisión histórica y ver cómo todas estas olas se van juntando y van creando un mar en el cual hoy día nosotros estamos inmersos. Ese mar se llama ideología de género. Habría también que ver cómo ciertos organismos internacionales juegan en todo esto. Como las Naciones Unidas, como la masonería internacional. Recuerden que la creación de las Naciones Unidas fue hecha principalmente por norteamericanos. Y en esa creación de las Naciones Unidas, los que participaron como agentes creadores, muchos eran miembros de logias americanas muy importantes. Entonces no nos extrañemos de que dentro de la Organización de las Naciones Unidas haya una fuerte presencia de las logias. La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, en 1994, en El Cairo, tenía como tema población y desarrollo. Y curiosamente, el programa lo toman de Pierre Simon. Ahora, este Pierre Simon es el francés masón que había hecho cualquier cantidad de cosas para transformar la vida simplemente en una materia comerciable, en una materia a ser gestionada por los estados. Si ustedes leen el libro, se van a encontrar con lo que acabo de decir.
Ahora, una cosa importante sobre esta reunión del Cairo en 1994. Quiero leer un texto de una de las participantes a dicha reunión. Es una persona que quizá ustedes no conozcan, pero que vale la pena recordarla. Me refiero a la primera ministra de la República Islámica del Pakistán, Benazir Bhutto. Ella entendió perfectamente bien cuál era la agenda de esa reunión de las Naciones Unidas sobre población y desarrollo en la ciudad del Cairo. De aquí que, al comienzo casi de la reunión, pidió la palabra para intervenir y dijo lo siguiente: comparezco ante ustedes como mujer, como madre y como esposa. Comparezco ante ustedes como primera ministra democráticamente elegida de una gran nación musulmana, la República Islámica del Pakistán. Comparezco ante ustedes como gobernante del país que ocupa el 9º lugar del mundo en cuanto a la población. Nos encontramos en un momento trascendental de la historia. Las decisiones que tomemos hoy afectarán el futuro de la humanidad. Yo sueño con un Pakistán, una Asia y un mundo en que todos los embarazos sean deseados y todos los niños concebidos reciban alimentación, amor, educación y respaldo. Las multitudes del mundo no deberían ver esta conferencia como un órgano de legislación social universal que pretende imponer el adulterio, el aborto, la educación sexual y otras prácticas de la misma índole a personas, sociedades y religiones que poseen su propia idiosincrasia social. Ahora bien, la ascensión de la humanidad hacia cumbres superiores es un ideal común y universal. Lamentablemente, el documento de la conferencia contiene graves errores al atacar de raíz numerosos valores culturales, tanto del norte como del sur, musulmanes como cristianos. Quienes profesan el Islam no tienen problemas ideológicos para abordar las cuestiones que plantea la regulación demográfica en función de los recursos disponibles. La única condición que ponen es que el proceso se atenga a unos principios morales permanentes. El Islam insiste sobremanera en el carácter sagrado de la vida. El libro sagrado nos dice: no matéis a vuestros hijos por temor de la miseria. Nosotros vamos a proveer por ellos. El Islam, por consiguiente, rechaza el aborto como método de regulación demográfica. La importancia que el Islam asigna a la unidad familiar no admite concesiones. La familia tradicional es la unidad fundamental sobre la que se asienta la sociedad. Es el ancla en que confía la persona al embarcarse en la travesía de la vida. El Islam tiene por ideal una vida armoniosa cimentada en la fidelidad conyugal, en la responsabilidad de los progenitores. Muchas personas tienen para sí que la desintegración de la familia tradicional ha influido en la decadencia moral. Permítanme declarar categóricamente que la familia tradicional es la unión santificada por el matrimonio. ¿Qué les parece? Benazir Bhutto. Ella del Partido Socialdemocrático, ubicado más o menos, digamos, en un espectro político de centro-izquierda. Ahora, ¿qué sucedió con la buena Benazir? En 2007, casi hasta el fin del año, la mataron en un atentado terrorista. La balearon y desapareció del plano político Benazir Bhutto, que ya saben cuáles eran sus principios. El Papa Juan Pablo también intervino bastante en esa conferencia del Cairo, y aún más, se había puesto en relación con los representantes de los países latinoamericanos, de los países africanos y del mundo islámico, precisamente.
Luego él va a escribir su carta encíclica Evangelium Vitae, la buena noticia de la vida. En ese contexto va a escribir una carta a las mujeres, etc. Es decir, hubo una movilización muy fuerte por parte del Vaticano en relación con esa conferencia. Bueno, al año siguiente tiene lugar la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer por las Naciones Unidas, que se reúne en Beijing, es decir, en Pekín, capital de la China. Y ahí todo el tema de la mujer se convirtió en el tema del género. Y aparecen los derechos sexuales reproductivos. Entonces se dan cuenta como ciertas doctrinas filosóficas, etcétera, de repente cuajan en organismos internacionales y de ahí comienzan a ser propagadas. Bueno, podría continuar, pero me parece más que suficiente lo dicho. Y finalmente, si abundamos demasiado, van a terminar hartos antes de tiempo. Respecto a las legislaciones nacionales, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que desde el año 2002 hasta el momento presente, en nuestro país, nada más que por considerar nuestro país, se aprobó la Ley de Salud Reproductiva, la Ley sobre la Educación Sexual Integral, la ley contra la violencia contra la mujer, la redefinición del matrimonio, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Reconfiguración de la Maternidad y Paternidad, luego en el 18 el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y en el 2020, el año pasado, la creación del Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral. O sea, no solamente educación sexual integral, aprobada por ley para todos los institutos educacionales, privados o públicos, sino además un observatorio para que esa ley se cumpla. Y se lo llama Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral. Ahora, cuando uno mira los países vecinos, sobre todo aquellos que han ido un poco más adelante, ¿no? Es fácil darse cuenta qué es lo que nosotros tenemos en la agenda próxima. Es qué está delante nuestro. Miren, cuando se discutía en nuestro país la ley sobre la despenalización del aborto, así se comenzó, el tema de las causales, etcétera, y finalmente aborto libre. Cuando se discutía eso, al mismo tiempo en España se discutía una ley sobre la eutanasia, en contexto de cuarentena y de pandemia, a través de medios como este que estamos utilizando nosotros hoy. Exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos nosotros en agenda para mañana? La muerte digna, de una forma u otra. Si miramos un poquito más otros países, sobre todo del norte de nuestro hemisferio, va a aparecer los derechos sexuales de la niñez. Y en relación con los derechos sexuales de la niñez, la anulación de la patria potestad. Es decir, los padres no son los primeros educadores de los hijos. ¿Por qué digo esto? En Ontario, en Canadá, se ha aprobado una ley, es la ley 89 del 2017, la cual permite al gobierno sacar a los niños de su hogar si sus padres se oponen a la ideología de género. Según esta ley, la orientación sexual y la identidad de género son causal para que los padres pierdan la patria potestad. Es decir, si los padres no aceptan la ideología de género y la orientación sexual, se les puede quitar la patria potestad. Esta ley también establece que las agencias gubernamentales prohíban a parejas con convicciones contrarias a los derechos LGBT la adopción de niños. Qué intromisión, ¿no? Del Estado en la vida de la familia, en la intimidad de la vida de la familia. Bueno, una palabra sobre Jesucristo. ¿Qué pretendió Jesús? Porque ese finalmente es nuestro fundamento y nuestro punto de referencia, ¿no? ¿Qué pretendió Jesús?
Primero el contexto. El judaísmo tardío, es decir, contemporáneo a Jesús, tenía muy claro que la mujer estaba subordinada al varón. Aún más, se puede hablar de una denigración de la mujer y casi diríamos de un antifeminismo. Algunas de estas corrientes entran también en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Pequeños ejemplos. El libro de Jesús ben Sirac, conocido como el libro del Eclesiástico. Leemos este principio de fondo del cual se desprenderán otras conclusiones. Por una mujer comenzó la culpa, por la mujer morimos todos. A partir de ahí cualquier cosa puede pasar, ¿no? De aquí que dirá, cualquier herida, pero no herida del corazón, cualquier maldad, pero no maldad de la mujer. Uno se pregunta cómo le habrá ido en la vida familiar a este Jesús ben Sirac, ¿no? El autor del libro El Eclesiástico. Bueno, escuchémoslo. Capítulo 42, versículos 9 y siguientes. Escuchémoslo. Una hija es para el padre un secreto desvelo. Aleja el sueño, la inquietud por ella. En su juventud, miedo a que se le pase la edad de casarse. Si está casada, miedo a que sea aborrecida. Cuando virgen, no sea mancillada, y en la casa paterna quede encinta. Cuando casada, a que sea infiel, o habitando, miedo a que sea estéril. Fatalidad, ¿no? Escuchemos al Kohelet. El Kohelet es el predicador, es decir, el autor del libro El Eclesiástico. Nos dice, he hallado que la mujer es más amarga que la muerte, porque ella es como una red, su corazón como un lazo, sus brazos como cadenas. El que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador cae en la trampa. Amarga más que la muerte es la mujer, un hombre bueno, entre 1000 encontré, pero mujer buena, ninguna. ¿Qué les parece? Bueno, cuando uno ve la postura de Jesús, teniendo este trasfondo, que de vuelta es el trasfondo del judaísmo tardío, ¿no? Contemporáneo de Jesús. Nada que ver con el judaísmo de la época de los patriarcas. Nada que ver con el contexto del Cantar de los Cantares, en la cual hay una igualdad de relación. Yo para mi amado y mi amado para mí, etc. Los testimonios rabínicos que se encuentran en el Talmud van en la misma línea. Escuchemos al rabí Eliezer, quien enseña la Torá, la ley, a su hija, le enseña el libertinaje, por el mal uso que hará ella de la ley. Otro rabino, Simeón ben Jojai. Todos se alegran con el nacimiento de un varón, todos se entristecen por el nacimiento de una niña. En conclusión, hay que orar diciendo, bendito seas tú, Señor, porque no me has hecho mujer, gentil o esclavo. Bueno, este es el trasfondo. Ahora, ¿de dónde saca Jesús su enseñanza sobre varón y mujer? Te dirán, bueno, la saca de la Sagrada Escritura y va a los comienzos, como lo dice con toda claridad. En los comienzos no era así. Pero ¿quién le enseñó a Jesús la Sagrada Escritura? Su padre, José. Es decir, Jesús enseña lo que vio vivir en su propia familia. Es eso lo que enseña. Y el educador en esa familia era José. ¿Qué enseña Jesús? Jesús enseña que sin la mujer al varón le falta algo para ser imagen de Dios, porque conjuntamente son imagen de Dios. Si falta una de las partes, le falta algo para ser imagen de Dios. ¿Qué enseña Jesús? Primero, la igualdad fundamental. Cree Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, iguales. Segundo, esta igualdad es recíproca. No es bueno que el ser humano esté solo, los dos se harán una sola carne, estaban desnudos ambos, pero no se avergonzaban el uno del otro. Es decir, una
igualdad, que no significa identidad. Son iguales pero no idénticos. Son iguales para ser recíprocos. Tercero, una igualdad diferenciada. El humano varón fue tomado de la tierra, la mujer del costado del varón para ser madre de los vivientes. Aquí el texto hebreo tiene una peculiaridad, ¿no? Cuando habla de la mujer tomada del costado del varón, dice que Dios la construyó, como si fuese más complicado lo que va a hacer. Entonces la construye, como si fuese un arquitecto. Y finalmente la igualdad fecunda y creativa. Sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ahora fíjense, cuando dice sometedla, le está hablando a los dos. Así que varón y mujer tienen que someter la creación. Lo harán cada uno a su modo, complementario uno de otro. Bueno, podríamos seguir con el juicio crítico del magisterio, pero lo voy a dejar para no abusar del tiempo. Y voy a pasar simplemente ahora a la estrategia para el combate espiritual y cultural. Lo más importante de esta estrategia que voy a presentar serían los principios de fondo, los criterios de fondo. ¿Cuáles serían estos principios básicos? Ante todo, a Dios orando y luego obrando, teniendo presente que el enemigo oculto es el diablo y que los miembros de sus huestes son también hermanos nuestros. Es decir, son criaturas humanas, dignas por ser personas y creadas a imagen y semejanza de Dios. No son enemigos, son hermanos. Segundo, hay que mantener unido el amor y la verdad, la misericordia y la justicia. Un amor sin verdad se desamoriza y una verdad sin amor se congela. Respecto a la misericordia y la justicia, la misericordia es la corona de la justicia, pero si no hay justicia, no hay nada que coronar. Tercer principio, la comunión con la jerarquía eclesiástica. Sabiendo esto, que corresponde a los laicos instaurar el orden temporal y actuar directamente en dicho orden. Esto corresponde a los laicos. Por lo tanto, no hay que andar pidiendo permiso para actuar en el orden temporal. Principio siguiente. Hay dos derechos humanos que hoy día están fuertemente siendo atentados y hay que defenderlos, y no se puede negociar. Los dos están en la Carta de los Derechos Humanos firmada por las Naciones Unidas al momento de su creación. Primero, el derecho a la vida y segundo, el derecho a la libertad religiosa. Las dos cosas van juntas, porque en cuanto se anula la libertad religiosa, se anula a Dios, se lo saca a Dios de la sociedad humana. Y entonces, ¿qué hacemos con la vida? Y alguien va a controlar y dominar la vida, porque ya no hay un Dios de quien proviene esa vida. Será el Estado, será el más fuerte, será el que tiene una agenda que le permite actuar de esa manera. Principio cuarto. Todo cristiano es evangelizador. Cada uno tiene su propio don para aportar. Puede ser pequeño, puede ser grande, no importa. Poco importa el tamaño del don. Todo suma. Y finalmente, otro principio que me parece muy importante. Recordar siempre lo siguiente. No condenar a las personas. Dialogar con las ideas. Afirmar principios y valores. Rectificar los errores. Discernir la realidad. Esos 6 principios me parecen fundamentales antes de hablar de una estrategia para la defensa
de los valores cristianos en relación con el matrimonio, con la familia, con la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Padre, Sí, dado que lo que acaba de decir no está en el libro así, ¿lo podría repetir? Porque eso es para anotar entonces, los 6 principios. ¿cómo no? Bueno, el Gracias. primero, a Dios orando y luego obrando. A Dios orando, luego obrando. El enemigo es el diablo y los miembros de sus huestes, de su ejército, son también nuestros hermanos. Segundo, mantener unido amor y verdad, misericordia y justicia. Tercer principio, comunión con la jerarquía eclesiástica, sabiendo que corresponde a los laicos instaurar el orden temporal y actuar directamente en dicho orden. Cuarto principio, defender los derechos humanos no negociables, el derecho a la vida y el derecho a la libertad religiosa. Quinto principio, saber que todo cristiano es evangelizador. Cada uno tiene un don, pequeño o grande, poco importa, todo suma. Y el último principio, recordar siempre esto, no condenar a las personas, dialogar con las ideas, afirmar principios y valores, rectificar errores, discernir la realidad. Bueno, lo que sigue luego es simplemente los medios de tipo personal, cultural y social para participar en esto, y luego los medios más propiamente políticos. Lo dejo eso de lado y quiero concluir con más que una palabra de esperanza, o si quieren, una palabra de esperanza, pero ver que todo esto que estamos viviendo es una oportunidad para un bien mayor. Ustedes saben que la virtud solamente se ejercita cuando hay necesidad. Somos algo así como el que va al dentista. Bueno, va al dentista cuando le duele la muela. Si no, se olvida de los dientes. Pero cuando le duelen los dientes y la muela, ahí se acuerda que tiene dientes y se acuerda del dentista. Lo mismo pasa con las virtudes. Se ejercitan cuando aparecen brotes de vicios. Pues bien, todo esto que estamos viviendo es una oportunidad para un bien mayor. ¿Cuál sería este bien mayor o esta oportunidad? Primero, tomar conciencia de que hay una cierta marginación abusiva de ciertos grupos minoritarios. Por ejemplo, dentro de estos grupos minoritarios, los transgénero. Aquí habría mucho que decir sobre el tema del transgénero o los transexuales, o como los quieran llamar, ¿no? Sabemos que hay una religiosa carmelita en Neuquén que escribió un libro al respecto. Y ese libro era simplemente porque por esas vueltas de la vida tuvo que dedicarse al servicio a atender situaciones límites ligadas a personas transexuales. Eso es lo que yo llamaría personas con una disforia auténtica de sexo, de género. También circula en la red un video de la situación de estos grupos minoritarios en Cuba durante la revolución. Y si ven ese video, tiene por título Conducta impropia. Fue una ley
en la cual toda persona que se la consideraba que infringía la conducta apropiada de la revolución, evidentemente se lo encerraba en campos de concentración, etcétera, etcétera. Y ahí cayeron cantidad de grupos de travestis, homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera. Entonces, darnos cuenta de que puede haber una segregación, puede haber al mismo tiempo algún tipo de exclusión, tomar conciencia de ese fenómeno. Por otro lado, hay que reconocer y hay que impedir que ciertas minorías impongan sus errores contra el sentido común de las mayorías. Es decir, el código humano es un código binario. Los humanos somos varones, mujeres. El código genético, el ADN, nos está indicando eso. No hay otra variante. Y si existen otras variantes, es por otras causales. Entonces no me pueden decir de que hay 36 géneros diferentes o 65 géneros diferentes. O yo recibir la planilla para un boleto aéreo y tengo que llenar si soy varón, mujer, si soy lesbiana, si soy esto, o fluido finalmente, o fluido, o indiferenciado, ¿no? Y poner una cruz ahí donde yo me busco según mi identidad de autopercepción sexual o de género. Tercero, tenemos que enriquecer nuestra cultura con una firme decisión de proteger la vida humana, desde la gestación hasta la muerte natural. Porque eso es un enriquecimiento cultural, y no lo contrario. Sí, matar en el vientre de la madre a su criatura, culturalmente hablando, es una aberración. Y hacer lo mismo con un anciano simplemente porque no es productivo es otra aberración que clama al cielo. Cuarto, nos podemos valer del instrumento de la perspectiva de género en cuanto a instrumento de análisis social, libre de toda ideologización, para evaluar nuestra institución matrimonial y familiar, así como existimos, concretamente, matrimonios cristianos, evaluarlos y luego ver si se precisa alguna renovación o adecuación según el Evangelio. Bueno, es claro también de que hay que elaborar una antropología orgánica, integral, intercultural, enriquecida también con el genio de las mujeres femeninas. Entre paréntesis, si me permiten hacer un pequeño aviso comercial, considero que sí. Bueno, el aviso comercial es simplemente este. Estoy hablando de una antropología integral, inclusiva, intercultural, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes recuerdan que el Papa Juan Pablo, durante 4 años, hizo una serie de catequesis, que finalmente era una antropología integral, varón y mujer. Y luego, hace 2 años, la Comisión Teológica Internacional sacó un documento, varón y mujer los creó. Perdón, ahora dudo si fue la Comisión Teológica o la Comisión Bíblica Internacional, no importa. ¿Pero por qué? Es porque nos damos cuenta de que hay un problema sobre la concepción del ser humano. Bueno, volviendo a lo nuestro. ¿Ven este libro? No sé si lo pueden ver. Sí, sí, se ve muy bien. Bueno, este libro pretende ser precisamente eso. Conócete a ti mismo, vuelve a tu corazón, antropología del amor. Una antropología orgánica e integral. Y finalmente, combatir y ser conscientes que detrás de todo esto, más allá de todos los agentes humanos, algunos con buena intención, otros no saben qué intención tienen, otros que son tontos útiles, etcétera, etcétera, está simplemente el diablillo del género, como decía el Papa en su homilía para la fiesta de los arcángeles, cuyo propósito es simplemente destruir al ser humano.
¿Por qué lo quiere destruir? Por la envidia que tiene. ¿Por qué tiene envidia? Porque Cristo murió por nosotros. Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, toda esa obra destructiva finalmente cae sobre su propia cabeza, porque Dios de ese mal saca mayores bienes. Bueno, tengo unas preguntas que yo no sé si responderlas. No sé, tú dirás, Mariano, yo soy hijo de la obediencia. Sí, si puede, sí, y si queda tiempo, alguna pregunta oral para que se escuche también la voz de los oyentes, limitada por no sé cómo estamos de tiempo, ya quedan 12 minutos. Si alguna de esas preguntas, y después hacemos 2 o 3 preguntas, levanten la mano y deshabilitamos el audio. O se habilitan ustedes. Entonces voy rápido con esto que ya está. Sí, vamos con esas, las que ya recibimos escritas, y después avanzamos con alguna oral. Muy bien. Una cosa importante, no hace falta que estén de acuerdo con mis respuestas, ¿eh? Las doy porque es lo único que tengo. Primero, en el libro se habla de la auténtica familia, Marcos 3, 31, 35, y se dice que en la nueva familia de Jesús hay madres pero no hay padres. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué no hay padres? Parecería la crisis que estamos viviendo en la sociedad actual, ¿no? O este asunto de los padres ausentes, o de las familias monoparentales. ¿Qué quiso decir Jesús con todo esto? ¿A qué modelo se está refiriendo? Bueno, es muy simple, ¿no? ¿A qué modelo? En el contexto del cual Jesús está hablando, en la familia era absolutamente patriarcal. El divorcio era un derecho unilateral. O sea, la mujer no podía gestionar un divorcio, lo podía gestionar solamente el varón. Y las causales podían ir desde una comida fría hasta infertilidad, es decir, cualquier causal. Además de esto, las penas al adulterio, por lo general se referían a la pena de la mujer adúltera. Hay un pasaje en los evangelios sobre eso, ¿no? Que Jesús le echa en cara a quienes han traído a la mujer y la quieren apedrear. Jesús escribe en el suelo y dice, bueno, el primero que no tenga culpa, que es el primero que no sea adúltero, tire la piedra. Pero Jesús también está contra eso. La ley del levirato, en la cual muere el marido, entonces ya la mujer pasa directamente a ser propiedad de un hermano del marido muerto. Y así sucesivamente, hasta poder dejar descendencia al nombre del primer marido que tuvo. Las leyes de impureza, basadas en datos biológicos de la mujer. Podríamos seguir adelante. La mujer como propiedad del varón, o sea, el 9º mandamiento de la ley de Dios. Bueno, todo esto está indicando una configuración familiar en lo cual el varón es el déspota, esa es la palabra griega que se utiliza, el déspota de la familia, el que tiene la autoridad total. Bueno, ante eso, Jesús le está dando un parate. Eso no es lo que Dios quiso desde el principio. Y ya he mencionado lo que Dios había querido desde el principio. Entonces, es eso lo que significa esa omisión por parte de Jesús. No es que no quiere que haya progenitores o que haya padres educadores. Él lo tuvo. Él tuvo a José, que lo educó. No se refiere a eso. Se habla a un tipo de paternidad absoluta y excluyente, y al mismo tiempo aplastante del resto de los miembros de la familia. Otra pregunta dice, ¿estamos ante un patriarcado? ¿Es deseable volver a un matriarcado, como algunos postulan? Yo diría, no, porque nos vamos a salir de la cacerola para entrar en la sartén, ¿no? Me parece que no corresponde ni un patriarcado ni un matriarcado. Patriarcado significa la hegemonía del varón sobre la mujer, y matriarcado es la hegemonía de la mujer
sobre el varón. El plan de Dios y lo que Jesús enseña es una igualdad en la reciprocidad. Es a eso a lo que estamos llamados como cristianos. Hay también una frase sobre el transexualismo en el libro que puede crear un poco de confusión. Entonces voy a aclarar lo que quise decir. Yo creo que respecto al tema de los trans, así como suena, trans, hay que distinguir la disforia auténtica de género. La disforia sería el nombre clínico que se utiliza para hablar de ese tipo de problema. Es decir, una persona que es varón, pero se autopercibe mujer, o que es mujer, se autopercibe varón. Entonces, hay personas que tienen ese problema, que su percepción no coincide con su realidad física. Y es eso lo que se llama disforia de género o transexualismo. Bueno, como digo, esto es una realidad, ¿no? Luego tenemos los transexuales o transgéneros autofabricados, es decir, falsos, simplemente para lograr ciertos beneficios allí donde la ley ampara. En nuestro caso en la Argentina, ¿no? Entonces, un varón que se inscribe, que va para que le hagan una reasignación civil de sexo, de género, en su documentación, y entonces, una vez que le han reasignado el sexo, si era varón o era mujer, si era mujer o era varón. Entonces va, por ejemplo, siendo un varón con reasignación de género y civilmente es mujer, que en el fondo no cambia nada, ¿no? Pero civilmente es mujer, a tramitar una jubilación a los 60 años y no a los 65. O a inscribirse en un equipo de vóley, en un equipo de básquet femenino, etc. Bueno, yo no estoy hablando de eso y me parece que eso es una aberración o una viveza criolla, o en fin. Es lo que llamamos transexuales autofabricados. Luego tenemos los transexuales inducidos. Los transexuales inducidos muchas veces son niños y adolescentes que por la educación sexual integral se les dice que su realidad identitaria a nivel sexual no corresponde y no es necesariamente limitante el sexo o el género asignado al momento del nacer. Fíjense, asignado. Yo creo que ningún padre, ninguna madre, ningún partero, ninguna partera, cuando ve que físicamente una persona es varón, va a decir que es mujer. Y si ve que es mujer, va a decir que es varón. Está claro. Entonces esa asignación no es ninguna arbitrariedad. Corresponde al fenotipo de la persona que nace. Bien, en algunos de los programas de educación sexual integral, se presenta como que es electiva la propia identidad y que todo depende de la propia autopercepción. Donde se aprueban los derechos sexuales del niño, el niño podría decir, mira papá, yo quiero ser mujer, pero es de que soy varón. O a la inversa. Y bueno, el papá tiene que secundar el derecho del niño y el niño hacer su reasignación de sexo por medio de un cóctel de hormonas y si es necesario, si lo desea, por medio de la cirugía. Ahora, en estos casos ya sabemos lo que pasa. Lo que pasa simplemente cuando el niño termina su adolescencia quiere volver a lo que era y siempre fue, y no a lo que le fabricaron con su consentimiento sin saber de lo que pedía. ¿Puede acaso un chico de 6, 7 años que un día quiere ser marciano, otro día quiere ser una foca, otro día quiere ser una paloma mensajera y otro día quiere imitar a Superman, decir que va a reclamar su derecho para una reasignación de su identidad sexual? Es una aberración. Bueno, entonces hago esas distinciones, ¿eh? Y dentro de estas distinciones salvo el tema de la disforia auténtica.
No sé si esto ha quedado más claro. Es claro también que la intervención hormonal y quirúrgica de los falsos trans, sean niños, adolescentes o los que buscan una reasignación por otros motivos, no hace más que cambiar las apariencias, porque el código genético sigue siempre siendo el mismo, no hay vuelta. Paso a otra pregunta. Los abusos del clero y la jerarquía. Silenció y canceló la voz de la Iglesia para que no pudiera enfrentar como debe los problemas de la ideología de género. Ahí hay dos realidades diferentes, ¿no? Yo creo que realmente hubo situaciones de abuso. No hay vuelta sobre eso. Y segundo, sobre esa realidad de abusos, hubo una instrumentalización mediática o con otras finalidades para desacreditar toda la moral cristiana y toda la enseñanza del magisterio en ciertos ámbitos de la verdad. Me parece que las dos cosas. Y no nos debe extrañar, ¿no? Siempre que hay algún tipo de catástrofe natural o de otro tipo, siempre están los que van a hacer sacar ganancia y partido de eso. Entonces, sobre el problema de los abusos, hubo luego un montaje para desacreditar a la Iglesia. Yo creo que las dos cosas. ¿Somos acaso las familias las que tenemos que pasar y dar un paso al frente en estos temas de los que estamos hablando, de la ideología de género? Y digo, sí, sí, porque a los laicos les corresponde actuar en el orden temporal. Y si se trata de temas que tocan la familia, las que más tienen experiencia sobre esos temas son las familias. Ahí eso me parece bastante claro. Al respecto de este tema, y con esto tomo otra de las preguntas, que en realidad no es exactamente pregunta, pero no importa. Las hermanas de Schoenstatt tienen una comisión de bioética, la comisión de bioética padre José Kentenich. Y aún más, esa comisión de bioética ha dado cursos de bioética, inclusive cursos virtuales. Dentro de esos cursos virtuales, uno de los temas que siempre es tratado es el tema de la homosexualidad y de los problemas de la ideología de género, con todo lo que sería la identidad autopercibida, ¿no? Los problemas de trans, por así decir. Es decir, que en Schoenstatt tienen además un instrumento que lo venían trabajando desde el año, no sé, 1995, 96, 97, ¿no? Esa bioética es una bioética que está basada sobre ciertos principios de la enseñanza del padre Kentenich. Es decir, una bioética personalista y orgánica. Orgánica quiere decir el hombre y todas sus circunstancias y toda su realidad interior. Y personalista, la persona, la capacidad de conocer y de amar como pivote de la persona y al mismo tiempo la libertad. Bueno, entonces no solamente los laicos, sino las familias, y en el caso de muchos de ustedes, tienen además unos instrumentos en la propia tradición, en la propia espiritualidad. Finalmente, ¿qué puede decirnos, o sea, qué puedo decir de lo que ocurre en Alemania o en diócesis como San Isidro, donde hay sacerdotes que no solo convalidan las relaciones de personas del mismo sexo, sino que impulsan su bendición? Bueno, ¿qué puedo decir? Lo que puedo decir básicamente es esto, ¿no? La Iglesia no dispone de un poder para impartir bendiciones en situaciones como estas.
Ya hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se refiere precisamente a esto. Ahora, ¿qué significa que la Iglesia no tiene la autoridad, no tiene el poder para bendecir este tipo de uniones? Bueno, en forma muy simple. Las bendiciones son sacramentales. Y las sacramentales son signos sensibles, como una bendición, una imagen, signos sensibles y eficaces de la gracia, pero que actúan por la oración de la Iglesia. Y en el caso de las bendiciones, es un bien decir. Si cuando uno bendice, es Dios que bien dice en relación a algo, en relación a lo que se bendice. Ahora bien, ¿cómo puede la Iglesia decir bien sobre algo que atenta contra uno de los preceptos de la Iglesia? Me refiero al precepto de el acto sexual fuera del contexto matrimonial. Entonces, la Iglesia evidentemente no puede hacer una incoherencia de ese tipo. Bien decir que el acto sexual fuera del contexto matrimonial, que implica varón y mujer, es algo que Dios lo bendice. Es una incoherencia total. Otra cosa será bendecir a las personas individualmente, ¿no? Eso ya es otra cosa totalmente diferente. Entonces, lo que yo puedo decir es eso. Ahora, si hay sacerdotes que hacen algo diferente, habría que preguntarles sobre qué base. Seguramente van a decir, bueno, han cambiado los tiempos. Está bien que cambien los tiempos, nadie los niega que los tiempos cambien. Pero la palabra de Dios va a juzgar los tiempos que cambian o los tiempos que cambian van a juzgar la palabra de Dios. Si los tiempos que cambian juzgan la palabra de Dios es totalmente relativa. No tiene ninguna consistencia y valor en sí misma. Entonces es la palabra de Dios que juzga los tiempos, y todos los tiempos, teniendo claro que siempre van a cambiar. Bueno, si hay sacerdotes que lo hacen, yo les preguntaría por qué. Privilegiar la misericordia sobre la justicia. Bueno, ahí han invertido un poco el orden de las cosas, ¿no? Porque la misericordia corona la justicia y la presupone. Un amor privilegiado sobre la verdad de las cosas, y bueno, un amor que atenta contra la verdad ya dejó de ser amor. Habría que preguntar eso, ¿cuáles serían las motivaciones? Bueno, me parece que hasta acá, mal que bien, de alguna forma u otra, más o menos, hemos llegado. Bueno, muchísimas gracias. No sé si podemos hacer alguna pregunta oral. ¿Qué le parece? Si es una pregunta de fácil respuesta, aquí estoy. Sí, Hola. ¿quién está? Antonio de Córdoba, Carolina Antonio García de Córdoba. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. sí, perfecto. Padre, no sé si me escucha. Bueno, en realidad es muy simple, creo, la pregunta, por eso, por el tiempo. Podemos hablar, porque se dice de géneros, pero en realidad podemos decir que, para hablar claramente, que hay un solo género, que es el género humano, y hay dos sexos, para que quede bien claro, y no entrar en la semántica justamente errónea. No sé si está bien lo que les estoy proponiendo. Está bien. Lo que puedo responder es lo siguiente, que dentro de lo que sería la sociología de los géneros, se utiliza la palabra género para referirse a la dimensión cultural que nos hace varones y mujeres actuando de una manera social determinada. Por eso se usa la palabra género para esa realidad. Y se usa la palabra sexo para lo que se refiere ya al orden de la naturaleza. Es así como se ha venido usando los dos términos. Ahora, también podríamos decir lo que tú has dicho, ¿no? Género humano, punto. Está bien, pero no sirve para tratar el tema que estamos tratando, ¿no? A nivel de lo que sería el código binario elemental, varón-mujer. No hay otro, varón-mujer.
las formas en que los varones y las mujeres cultivan su propia identidad, su propia naturaleza sexual, varía según las culturas y los tiempos. Y eso es algo constatable. Ahora, ¿cómo llamamos a esa variabilidad de cultivos de la propia naturaleza de varones y mujeres? Se lo llama género, en el ámbito de la sociología actual o de la perspectiva de género. Eso. Bueno, no sé si hay espacio para una más, y si no, Si se puede, yo quiero hacer una pregunta. No sé si es muy complicada, es algo que... ¿Cómo le va, padre? Buenas tardes. Florencia de Mendoza, ¿qué tal? Me quedó dando vueltas una idea de lo que usted nos dijo tan claramente recién. Y usted habló de distintos tipos de disforia de género, la inducida, entiendo claramente, la otra que puso, bueno, me suena tramposa o conveniente, y la disforia de género propiamente dicha, que es la que está, si no me equivoco, redactada en el manual de psiquiatría, ¿no? A los fines prácticos, a los fines ideológicos, ¿por qué esa diferenciación, no? ¿En qué sentido nos puede modificar? Entiendo que a lo mejor en la forma no sé, por eso la pregunta es, ¿en qué sentido esa diferenciación con los fines ideológicos? Bueno, ¿entiende la pregunta? Sí. La diferenciación corresponde a la realidad. Es decir, se constata desde siempre que ha existido personas que tienen una incoherencia entre la percepción de su propia identidad sexual y su cuerpo. Eso es lo que llamo yo la disforia auténtica y que está en el manual de diagnóstico y estadísticas, ¿no? Y se lo llama disforia. Es lo contrario de euforia. La disforia hace que uno se sienta mal. Así como la euforia, uno se siente bien. Entonces, esa es una realidad. Lo segundo son los vivillos, los vivos. En todos los países, cuando se ha aprobado la ley de reasignación de género, han aparecido estos vivillos, que se meten para anticipar las jubilaciones según las leyes de los países, etc. Entonces eso es lo que yo llamo los transexuales autofabricados por finalidades espurias, por así decir. Y tercero, son los transexuales inducidos por la educación sexual integral. Ahora, es llamativo como en algunos países, entre ellos Inglaterra, ha crecido enormemente el número de adolescentes y de jóvenes que piden una reasignación hormonal y quirúrgica de sexo. Es un hecho. Y también es un hecho que dentro de esa población, que yo llamo transexuales inducidos por la educación sexual integral, llegado a una cierta edad, por lo general antes de los 20, quieren volver a su estado anterior. Y que muchas veces, si hubo cirugías, es muy difícil volver a su estado anterior. O sería costosísimo hacerle un recauchitaje o un tipo de cirugía plástica para que pudiera volver a su estado anterior. Y además, el cóctel hormonal que le están dando a estos adolescentes, en un momento en que hay una exuberancia hormonal en su propio organismo a nivel natural, les crea un bochinche interior mayúsculo del cual difícilmente van a salir. Entonces, por eso puse como 3 categorías, ¿no?, que corresponden a 3 realidades diferentes. No sé si quedó más claro. Sí. O sea que usted considera que lo que llamaríamos la verdadera disforia de género o de sexo, ¿no?, que desde la primera infancia en general se ve, puede llegar a tener algún componente de nacimiento. O sea, no hay nada comprobado, pero sé que se sigue investigando. Justo hoy hablábamos de eso con mi socia, por eso de ahí la pregunta.
lo diferente que sería la forma de abordarlo, la forma de tratarlo. Bueno, en el libro yo no quiero entrar de lleno en ese tema porque no es el tema de fondo del libro, ¿no? Pero lo menciono y también pongo una nota al pie de página. El que trata bastante de ese tema es Pablo Muñoz Iturrieta, en su libro Atrapados en Cuerpo Equivocado, o también en Las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan, ¿no? Ahí trata el tema. Y hay una bibliografía muy amplia sobre el tema. Me refiero a la disforia auténtica. Okay. Ahora, él parte de la base de que no es un problema de naturaleza. No, es otro problema de autopercepción de la persona. Es un problema, digamos, intelectual. Ahí está la falla, ¿no? Ahora, en algunos países está prohibido el tratamiento psiquiátrico en estos casos. Al igual que está prohibido el tratamiento psiquiátrico o psicológico para la homosexualidad. Sí. Eso está bien, padre. es lo más que puedo decir, ¿no? Está bien, no, le agradezco. Perfecto. Está bien. Muchas gracias. De nada, pues. Acuérdate que yo soy monje. No, está bien, no, me llamó la atención la diferenciación, nada más, pero está bien, muy claro y muchas gracias por la presentación, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Ante todo, gracias a todos. Es maravilloso poder hacer esta reunión. Somos más de 100 y bueno, esperemos que sea un inicio de un largo caminar y animarse a poner la cabeza y bueno, a pensar y con el corazón, con las dos partes, ¿no? Con misericordia y verdad que no son antitéticas, sino que tienen que ir de la mano. Que a veces es un falso dilema que se plantea en este tema y en otros también. Y bueno, Padre Bernardo, ya que está presente, le agradecemos si quiere usted cerrar con su bendición, como hablábamos al final, y bueno, un cierre de parte suya. Bueno, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, que todo lo hace bien y renueva todas las cosas para nuestro mayor bien, que ahora y siempre con ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias Mariano y Lucila y todos los presentes por la escucha. Espero que saquen algo en limpio de todo esto y que les sea de alguna utilidad. Ese era el propósito. Así va a ser, así va a ser. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí pasamos por el chat los contactos, también para los que quieran acceder a los libros. Y bueno, esto es el inicio de algo más. Veremos cómo seguimos avanzando y caminando juntos. Un abrazo para todos. Gracias Mariano, gracias Lucila, gracias Padre a todos. Adiós. Saludos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, chao, chao. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias, Padre. Gracias, excelente, gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre. De nada, pues.